Ya está grabando. Muy bien. Entonces nosotros nos quedamos haciendo algunos ejercicios que correspondían a fricción. Y entonces, el punto de fricción máxima. ¿Siempre ocupo la fricción máxima o solo cuando está a punto de deslizar? Cuando está a punto de deslizar. Cuando está a punto de deslizar, me parece muy bien. Si no estoy a punto de deslizar, ¿qué fricción ocupo? Si no está a punto de deslizar, ¿qué fricción ocupo? Bueno, si se escucha por ahí. Si no está deslizando, ¿qué fricción ocupa? ¿Qué fricción ocuparían ustedes? ¿Puede ser la fricción estática? No, esa es la fricción máxima. Sería la fricción que contrarresta la fuerza, ¿no? Del movimiento. Sí. Vamos a darle un nombre para que no nos vayamos a confundir con esta fricción máxima. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Fricción que equilibra. Vamos a llamarle la fricción que equilibra. Dentro de los diagramas que voy a estar utilizando yo, le voy a poner FR subíndice EQ. Ya, un momentito. Gracias. La fricción que equilibra. FR subíndice EQ. Déjenlo pongo con función. Sí, diga. ¿Vale? Fricción máxima era la que ustedes conocían como fricción estática. Pero ahora en lugar de fricción estática, que se confunde justamente con esto de que no está deslizando, vamos a estar utilizando fricción máxima. Solo para que quede más claro cuándo estamos ocupando cada una. Y por último, ¿qué fricción se utiliza si ya está deslizando? La cinética. Esa fue fácil. La cinética, la fricción cinética. Ya no le voy a llamar fricción dinámica. Cinética relativa al movimiento creo que es más apropiado. Y entonces dentro de esta fricción cinética, el símbolo que vamos a estar utilizando va a ser FR subíndice K. Entonces nada más dejen, acabo de poner los signos de interrogación y los acentos. Creo que ahí estamos. ¿Cuándo se ocupa la fricción máxima? Cuando está a punto de deslizar. Esa era la fricción estática que ustedes conocían. Es un punto, va a ser un punto de comparación para ver si soporta o no soporta la fricción. Cuando, si no se está deslizando, ¿qué fricción se utiliza? Alguna que alcance a equilibrar. Aquí la vamos a poner FR subíndice EQ para saber qué es la que alcanza a equilibrar. Y por último, tenemos a la fricción cinética, que es aquella cuando ya hay deslizamiento. ¿Dudas de estos subíndices de las fricciones que vamos a estar utilizando? No, profesor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con ejercicios más o menos sencillos para ver si le entendimos. Recordemos que el coeficiente de fricción estática es un coeficiente experimental. Como estábamos en nuestro ejercicio, tuvimos que ir jalando poco a poco y ver cuándo empezaba a deslizar. De esa forma llegábamos al 0.2580 y tantos, ¿se acuerdan? Este coeficiente experimental depende de las dos superficies. Depende de las dos superficies en contacto y de la rugosidad que tienen. Tal vez se tratan las dos de acero, pero no va a ser lo mismo la rugosidad con un acero pulido que con un acero en forma de lija. O tal vez las dos se tratan de concreto y aún así en concreto hay diferentes posibilidades. Si fuera el concreto que utilizan, ¿dónde lo he visto con una rugosidad uniforme? Ya sé, en el carril del Metrobús. ¿Se han fijado que hoy utilizan otro tipo de pavimento?
le llaman pavimento hidráulico. Pavimento que está hecho con una combinación con agua y concreto. A diferencia del pavimento asfáltico, que es el que se ve de color negro, el que está hecho con chapopote. ¿Se han visto la diferencia de rugosidades entre ellos? Sí, profesor. Los dos son pavimentos. Ah, bueno, pero dentro del de concreto. El de concreto donde va el Metrobús, no sé si han visto que le ponen una rugosidad muy específica, le ponen rayitas, todas espaciadas igual, siempre con la misma forma. Esto es para darle una rugosidad uniforme al piso. En cambio, otro lugar donde he visto pavimento de concreto hidráulico, en un supermercado, en los estacionamientos que luego tienen a desnivel. ¿Se han notado que ahí, aunque también utilizan concreto, lo utilizan pulido? Ahí es más fácil que deslice. Aún siendo la misma llanta, aún siendo concreto en la parte de abajo, la rugosidad que tenga cada uno de ellos va a impactar en cómo va a ser este coeficiente de fricción. Seguramente en uno de estos estacionamientos han escuchado como un coche va dando la vuelta y enseguida llega casi al punto de deslizar. ¿Han escuchado cuando rechina la llanta? ¿Sí han podido percibir ese sonido? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahí es más fácil deslizar que si estuvieran en el concreto hidráulico en la parte de arriba, en el Metrobús. Pero bueno, entonces estos coeficientes de fricción son completamente experimentales. Me tendrían que decir el juego de superficies para decirme el valor promedio. Estos se reportan con un valor promedio. Y su variación hacia arriba y hacia abajo. Esto tiene que ver con la dispersión de datos que realmente ocurre. Bueno, sí se trata de que sea una rugosidad uniforme, pero las imperfecciones en cada punto de la superficie pueden alterar ligeramente este coeficiente de fricción. Otra de las cosas que puede ocurrir cuando tenemos estas superficies es, me imagino, estoy en un experimento, me toco la cara y pongo la mano sobre la superficie. Sin querer he cambiado las condiciones, porque ahora en lugar de que sea una superficie que sea completamente limpia, le acabo de dejar el manchón de grasa. ¿Ya se ve por ahí el manchón de grasa? Sí, profe. Sí, Eso profe. ya alterará entonces la condición que hay entre una superficie y otra. Eso empieza a meter una capa de lubricación y muy probablemente baje el coeficiente de fricción. Cuando son las primeras lluvias, es muy difícil el manejar, o bueno, hay que tener más precaución al manejar, porque con las primeras lluvias se levanta el aceite y durante los primeros minutos cuando se ve agua, híjole, se ve bien raro, se ve una espuma blanca sobre la superficie del pavimento, parece jabón, se resbala uno. Aún siendo el mismo pavimento, se levanta este aceite y queda una capa de lubricación. Por eso normalmente cuando están en condiciones de lluvia dicen reduzca la velocidad, tiene menos fricción disponible, ya no es la fricción seca que estaba peleando hace un rato, ahora es una fricción en la cual hay una capa de lubricación. Va otra pregunta para ver qué era lo que ustedes ya conocían de esta fricción. El coeficiente de fricción estático puede variar entre 0 y... Y uno, creo. El coeficiente de fricción estático, en algún libro, creo que es en el Tippens, dice que puede variar entre 0 y 1. Pero en un experimento que espero que podamos hacer el día de hoy, veremos que puede ser más. El coeficiente de fricción estático es un valor que relaciona la normal con la fricción máxima. Simplemente es lo que puedo decir de ello. El coeficiente de fricción estático es el que relaciona la normal con la fricción máxima disponible. Puede ser mayor a 1, aunque el Tippens lo diga, puede ser mayor a 1.
Han llegado a reportar coeficientes de fricción estáticos equivalentes de hasta 3 o 4. Claro, es con superficies muy especiales. Cuando tengo caucho caliente contra caucho caliente, se llegan a registrar estos valores de 3 o 4 de coeficiente de fricción estático. Vean que ahí ya estamos en el límite de realmente el modelo de coeficiente de fricción entre dos cuerpos rígidos. Ahí el caucho muy caliente, no sé si, ¿dónde pueden haber jugado con caucho muy caliente? Bueno, tal vez en las vulcanizadoras. Ahí ponen caucho muy caliente para tratar de tapar los pinchazos en las llantas. Y si ven, parece pegamento. Entonces, eso de que llegue solo valor 1 no es cierto. Luego otra. El coeficiente de fricción cinético generalmente es menor al coeficiente de fricción estático. Esto algunos lo anuncian como la cuarta ley de Coulomb-Moran, pero no lo puedo asegurar en todos los casos, por eso no lo clasificaré al nivel de una ley. No siempre se da. El coeficiente de fricción cinético generalmente, en la mayoría de las veces, es menor al coeficiente de fricción estático. No siempre. Pero depende de las condiciones experimentales a las que se expone. Sí dependerá de la velocidad, sí dependerá de que la superficie durante todo el trayecto de deslizamiento sea uniforme. Será distinto si pasa de una superficie de pavimento asfáltico a una superficie de terracería. ¿Sí? Es más, con este coeficiente de fricción cinético es con el que se juega en ocasiones para poder detener más rápido a un vehículo. ¿Han podido ir alguna vez por la autopista de Puebla o la autopista de Cuernavaca? Sí, sí, profe. Antes de llegar a La Pera o antes de llegar a la caseta de San Marcos de bajada, existen unas grandes rampas. Estas rampas de frenado están llenas de gravilla. Y entonces, cuando algún vehículo se queda sin frenos, llegan a escoltarlo a veces los de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, tienen que ir escoltando el vehículo, abriéndole camino hasta que llega a una de estas rampas de frenado y se mete completamente. Ahí lo que tratan de variar es el coeficiente de fricción que tendrían tratando de frenar contra el piso, ahora lo van a hacer contra gravilla. Y muchas veces ahora se tiene la fricción completa del vehículo en la parte de abajo contra toda la base de grava. Se acaba raspando, pero frena el vehículo. ¿Hasta aquí alguna duda de la fricción? No, profesor. Muy bien. Entonces vamos a terminar de hacer esos ejercicios que vienen en esta práctica 2 y ya les digo cómo va a ser que les entreguemos y qué es lo que vamos a hacer nosotros para realizar estos ejercicios. ¿Les parece bien? Me dicen cuando ya alcancen a ver la pantalla completa. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla completa? Muy bien. Entonces estábamos con esta práctica en la parte de abajo. Ya hicimos el primer experimento. Ahora, lo que ustedes van a hacer por brigada, ya sé que si dejan todo como está ahí puesto dentro del experimento, les va a dar 0.2580 y algo, nos dio la clase pasada, ¿correcto? Coeficiente de fricción en el primer ejercicio. Entonces, ahora lo que van a hacer como brigada es lo siguiente. ¿Ven esta barra donde dice
poca fricción o mucha fricción? Practíquenlo primero como lo hicimos durante la clase pasada. O sea, repitan, lo vean cómo se hace y después de eso mueven esta barra. No sé si la quieran mover hacia adelante, lo cual incrementaría la fricción, o si quieren moverlo hacia abajo. Nada más, por favor, no lleguen hasta ninguna fricción. ¿Siguen viendo mi pantalla completa? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? Dejen ver. Voy a mover hacia mucha fricción. Nuevamente que se vean todos los valores. Y voy a ir aplicando fuerza poco a poco. Recuerdo que la vez pasada eran 125, si no mal recuerdo. Pues, ¿qué creen ahora nada más? No sé qué tanto lo haya subido este coeficiente de fricción. Sé cuánto vale la normal, los 50 kilogramos por el 9.81, y eso lo voy a tener que comparar con la fricción máxima. Nada más que ahora voy a tener que buscar dónde está ese valor de fricción máxima. ¿Qué pasó? ¿Subió o bajó el coeficiente de fricción? Subió. Subió. Esto sería tal vez si tuviera una superficie ya con lija o tal vez con estas superficies antiderrapantes. Podemos jugar con la fricción a nuestro favor, evitar que se deslice. Entonces, como brigada van a decidir dónde colocan esta barra y van a buscar el nuevo valor de fricción estática. No sé dónde vaya a dar, solo que vean, en este solo tenemos una oportunidad para hacerlo, porque ustedes lo van a colocar en una ocasión y a ver cuánto les da con esas medidas. Hasta ahí llegó. Creo que fue hasta 216. 217. Ya con ese valor se ponen de acuerdo y con eso pueden ustedes calcular su valor de fricción estática. Aumentan la normal y entonces sería ahora 217 por 2, 434, a ver si da. $434. Ya con eso sacan sus 2 o 3 valores. Si quieren tomar más valores en medio, no hay problema, varíen la masa y busquen entonces cuándo se dé esta fricción. Híjole, aquí creo que no va a dar nunca. También pueden hacerlo hacia el otro lado, nada más que tengan cuidado. Si lo hacen hacia el otro lado, si deslizan hacia una menor fricción, no sé si se dieron cuenta del cambio. Se alcanza a ver cómo va aumentando la fricción en el piso y cómo llega hasta una superficie congelada. Sí, profe. Sí, profe. Si llega a una superficie congelada, en cuanto le ponemos una fuerza hacia adelante, veo que no hay fricción. ¿Qué tipo de superficie sería esa? Lisa. En una superficie completamente lisa es cuando nosotros decimos que no hay fricción. Ejemplos de estas superficies completamente lisas o idealmente lisas serían superficies de hielo congeladas, las superficies en las articulaciones, y superficies metálicas muy bien pulidas. Son aproximaciones, realmente sí tendrán coeficiente de fricción, pero van a ser muy, muy bajos. Por ejemplo, si busco el coeficiente de fricción equivalente de la superficie congelada de hielo contra cero, normalmente me menciona que es 0.0001. Coeficientes de fricción muy bajos, casi despreciables. Eso es lo que van a hacer entonces con su brigada. Van a decidir dónde colocan el medidor
Si quieren repetirlo en otra ocasión, tal vez hasta coloque una regla ahí encima de la pantalla para ver que siempre quede en el 4.5 de centímetros. Y no sé si quieran hacerlo con menos fricción o con más fricción y hacen el experimento por brigada. ¿Dudas de esta primera parte? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, una vez que ya hayan decidido cuánto de fricción le ponen, van a buscar este punto de fricción máxima. Registran el valor cuando está a punto de deslizar, que yo creo que ahí fue 184. Sí, todavía no deslizan. Y luego continúan avanzándolo. Aquí en este caso, como está programado, creo que les va a quedar exactamente igual el coeficiente de fricción estática que el coeficiente de fricción cinético. Ah, no es cierto. Veo que cuando ya se está moviendo, a ver si lo alcanzan a ver ustedes. La fuerza de fricción cinética es de 138. Dejan deslizar al bloque. ¿Qué fricción estarán utilizando? La cinética. La cinética. Y entonces aquí haremos 2 experimentos por el precio de uno. Primera parte. Modifique el cursor de fricción para obtener un experimento propio. Este no se va a poder repetir con las otras mesas porque no creo que todos le atinen a la misma fricción. Cambie la fricción. Dos. Determine la fricción máxima. Con esta fricción máxima, entonces, la razón entre fricción máxima y normal directamente nos daría el coeficiente de fricción. ¿Cuál coeficiente de fricción encontramos con el coeficiente con la fricción máxima, perdón? Repito la pregunta. ¿Cuál coeficiente de fricción encontramos con la fricción máxima? El de fricción estática. Estática. Muy bien. Entonces dejen de una vez, pongo aquí la fórmula. Fuerza de fricción máxima entre normal. ¿Todo el mundo de acuerdo? Siguen experimentando, seguramente se pueden reunir en una videoconferencia en algún momento luego fuera de clase y vuelven a hacer experimento y dejan ya correr, que empiece a acelerar hacia adelante y que ustedes alcancen a ver cuánto fue la fricción cinética. Sin moverle el cursor, ven cuánto tienen de fricción cinética. Registran ese valor. En cuanto tengan ese valor, la razón entre la fricción cinética y la normal será el coeficiente de fricción cinético. ¿Dudas de esta parte del experimento? No, profesor. Miren su índice acá. Ahora ya no es la fricción máxima, ahora es la fricción cinética identificada con FR acá. Entonces, en este experimento pudimos pasar por todo el comportamiento. Vean que pasamos por la identidad. Cuando le pedía 5 me dio 5, cuando me pedía 10 me dio 10, hasta que llegamos al valor de fricción máxima. Esta fricción máxima ustedes lo van a detectar porque fue a punto de deslizar. Después de eso hay un cambio súbito, empieza a deslizar y empiezan a tener una fricción
constante. En realidad, si fuera un buen simulador, estaría variando tantito la fricción. Un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Ahorita nos da únicamente el valor promedio. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ahora, lo que no recuerdo si que venga en la práctica es lo siguiente. Si les preguntan cuánto vale el paquete de regalo, cuánto es la masa del paquete de regalo. Creo que en esta práctica no se los pide, creo que era en la anterior. De ahí nos manda entonces al segundo simulador. Este otro simulador, vamos a ver que también está, y qué es lo que nos pide como experimento. ¿Ya se alcanza a ver el siguiente simulador? Ya, profesor. Muy bien, a ver, dejen ver. Bueno, le voy a apagar ahorita todas las cosas posibles. Lo que alcanzo a ver es que es un bloque que está en un plano inclinado y puedo jugar con el ángulo de inclinación. ¿Sí lo alcanzan a ver? También ustedes pueden asignar lo que es el coeficiente de fricción estático. Lo que sí tienen como limitante es el coeficiente de fricción cinético no puede ser mayor que el coeficiente de fricción estático. Y seguramente este lo programaron con el Tippens. Vean que el coeficiente de fricción estático aquí me dice que no puede ser mayor a 1. ¿Ya vieron? Lo voy a volver a cargar para que quede con los valores originales. 20 grados, 0.2 en el cinético, 0.4 en el estático. En la masa también la pueden modificar. Lo que sí no sé cómo modificaría, sinceramente, es la gravedad local de la Tierra. Esa no veo cómo la podría modificar. Bueno, tal vez sí pueda ponerle un 9.78 si estuviera en Ciudad Universitaria. O tal vez un 9.82 si estuviera en el Polo Norte. Tal vez eso sí lo pudiera llegar a modificar, pero no tanto así como que se fuera a 20 la gravedad o que se fuera a 0 la gravedad. ¿Cuál sería la única forma en la cual podría cambiar esa aceleración de la gravedad? Ya hicimos un ejercicio, una tarea con esta información. ¿Dónde encontraron otras aceleraciones gravitacionales? ¿En otros planetas? En otro planeta. Entonces, tal vez podría utilizar esto si lo cambio a Marte, o si lo cambio a Saturno, o si lo cambio a Venus. Pero bueno, yo creo que ahorita, para que no haya problemas, lo pondré en 9.81 estándar en la superficie de la Tierra. Y tiene otro valor aquí, una velocidad inicial. Ahorita no voy a jugar con este de velocidad inicial porque nuestros sistemas todavía están en equilibrio. Lo voy a dejar con velocidad inicial 0. En cuanto a la masa, creo que sí me va a pedir el ejercicio que la vaya modificando. Lo que no me está gustando es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque que está sobre un plano inclinado. Y una de las cosas que se me hace interesante es, observen el ángulo que se forma entre la horizontal y el plano inclinado. Es el mismo ángulo que se forma entre la perpendicular al plano y la gravedad. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Muy bien. Resulta que horizontal es perpendicular a vertical. Si algo lo inclino θ grados de la horizontal, también se habrá inclinado θ grados de la vertical. La perpendicular al plano se inclina igual. No es que no se inclina, se desvía θ grados de acuerdo con la horizontal. Dejen saco un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer la abstracción en mi mente.
Y vamos a ver qué observamos aquí. ¿Qué fuerzas le colocarían a este bloque? Adelante, señor Zapata Hernández. Bueno, podría ser el peso y la normal. Muy bien. ¿El peso cómo lo quieres dibujar? ¿Hacia el centro o saliendo del centro? Hacia el centro. Hacia el centro. Muy bien. Entonces déjalo, coloco por acá arriba. Lo voy a colocar con una línea un poco más gruesa para que se alcance a ver. ¿Ya se alcanza a ver bien el peso? Sí, profe. Muy bien. ¿Saben qué? Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre aún más limpio. Creo que aunque sí está bien la superficie y se ve todo ahí muy bien, ocurre un pequeño problema. Si le dejo pegada la superficie, no voy a alcanzar a ver bien qué es lo que está ocurriendo sobre el cuerpo. No sé ustedes, pero yo no alcanzo a ver bien la normal. Entonces, voy a dibujar directamente al cuerpo, pero ahora sí, libre de todo el universo. ¿Sí se parecen? Sí, profe. Y sobre este, ya aislado realmente del universo, ahora sí, dibujo al peso. Listo. Me gustó más cómo quedó aquí. ¿Qué otra fuerza dijiste que le dibujaran? La normal. La normal. Y entonces, aquí veo que la normal es perpendicular al piso, perpendicular al plano inclinado en el cual lo colocamos. Ahí es donde va a estar viviendo este ángulo que nos estaban diciendo hace rato. En este caso, se llega a dibujar al peso saliendo desde el piso para que se alcance a apreciar mejor el ángulo teta que forman entre ellos. El peso y la normal. Si por alguna otra fuerza que esté por ahí involucrada ven que les estorba el peso aquí, no hay problema. Colóquenlo de este lado. Tal vez tendría que extender un poco la línea de acción de la normal e indicar dónde se forma ese ángulo. ¿Mejor? Puede ser arriba. Yo lo voy a estar dibujando para este ejercicio abajo mejor. Muy bien. Si este fuera el sistema de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo, si no hubiera fricción, ¿ustedes qué piensan que le pasaría al cuerpo? Se va a deslizar ¿Hacia dónde se va a deslizar? hacia abajo. Muy bien. Y entonces, diríamos, parece que se va a deslizar en esta dirección. Yo diría que en esta dirección, paralela al plano, va a ser la dirección preferencial que voy a utilizar en esta ocasión. Si ahí hay deslizamiento, me conviene poner ahí la primera coordenada, X. La segunda coordenada, para hacerme esto de una forma sencilla, para no tener que utilizar triángulos no rectángulos, yo creo que voy a utilizar una dirección perpendicular a la primera. Y esta le voy a llamar Y. Segunda coordenada. ¿Sería suficiente nuestro diagrama de cuerpo libre como está? Ya está incluido el cuerpo y las fuerzas que está actuando sobre él. El sistema de referencia, observen que aquí lo estoy colocando por fuera del cuerpo. Si me dice hacia dónde marco positivo, hacia dónde marco negativo, me está diciendo cuáles son las dos coordenadas X y Y, pero evito ponerlo sobre el cuerpo. Aunque he visto que 6 de cada 7 profesores lo colocan así, el sistema de referencia. No sé si les haya tocado algún profesor que lo coloque así. Sí. Prefiero evitar esta versión por el problema que luego dicen X es una fuerza y Y es una fuerza. Ni X es fuerza ni Y es fuerza. Hay otros que recomiendan para evitar que ocurra eso, pintarlo en otro color, hacerlo contrastado a lápiz,
Hay muchas estrategias que tratan de mencionar para evitar esa confusión. La que sé que funciona un poco mejor, es mejor colocarlo al lado. Ni siquiera tienen que ser flechas muy grandes, simplemente indíquenme hacia dónde voy a estar midiendo positivo en una y en otra dirección. Yo creo que con eso ya quedará muy bien la descripción de nuestras fuerzas en direcciones perpendiculares. X paralelo al plano y Y perpendicular al plano. Siguiente duda. ¿Se parecen a los X y Y que siempre ocupaban ustedes? ¿Podría utilizar un X horizontal y un Y vertical en este caso? Bueno, de que pueden utilizarlo, pueden utilizar el sistema que ustedes quieran. ¿Sería el más práctico utilizar un horizontal y vertical en este caso? No, porque tendríamos componentes para ambas fuerzas. Exactamente. Deja para ambas fuerzas. Tal vez el peso sí lo alcanzas a decir en vertical. El peso siempre es vertical. Pero ve cómo va a ser la descripción del movimiento. El movimiento que estamos esperando que ocurra va a ser paralelo a la superficie. Mira cómo lo vas a tener que descomponer por acá adelante. Va a haber parte del movimiento en X y parte del movimiento en Y. Te van a salir dos ecuaciones. ¿Se puede tratar de resolver en un sistema horizontal y vertical? No va a ser el más apropiado. Cuando se ve que va a haber movimiento en una dirección, se recurre a utilizar esa como primera dirección donde ocurre el movimiento y la otra dirección perpendicular a la primera donde no ocurre el cambio de movimiento. Se siguen utilizando sistemas ortogonales para hacer trigonometría rectangular, pero se prefiere que sea en dirección paralela al plano y perpendicular al plano. Veremos más adelante que hay otros sistemas de referencia igual ortogonales que se van adaptando al movimiento posible. Ahorita, como el movimiento es en el plano inclinado, me conviene escribir el movimiento en la primera coordenada en el plano inclinado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Parece raro, pero entonces no vamos a descomponer a la normal. La normal quedó toda en dirección vertical. A quien vamos a tener que descomponer es al peso. Vamos a tener que hacer su paralelogramo rectángulo. ¿Ya se alcanza a ver la descomposición que vamos a realizar? Y la información que tenemos es justamente el ángulo teta. Ahorita no podría decir que es el teta con la vertical o el teta con la horizontal. Solamente sé que va a ser el mismo ángulo teta que tenga con el eje X. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Con este ángulo vamos a descomponer en cateto opuesto y cateto adyacente y a ver qué sale. No siempre el seno queda en vertical, no siempre el coseno queda en horizontal. Depende de cuál sea el ángulo que nos estén dando. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien que requiera alguna aclaración de cómo está nuestro diagrama de cuerpo libre? ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, veamos qué ocurre si está en una superficie plana. Empezaría entonces con las composiciones de fuerzas en dirección yo creo que está más sencillo en dirección perpendicular al plano. Veamos qué fuerzas están actuando en dirección perpendicular al plano Y. ¿Qué fuerzas alcanzan a ver?
¿Sería la normal una? Toda o una parte. Ah, toda la normal. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Quién fue el culpable de que fuera positivo? Fue el sistema. El componente del peso en X. Realmente el sistema de referencia es el encargado del signo. Si hubiera puesto el sistema de referencia viendo hacia abajo, la normal nos hubiera quedado negativa. Muy bien. Ah, y espérense, falta el peso. ¿Todo o una parte? Una parte. Cateto opuesto o cateto adyacente al ángulo. Adyacente. ¿Seno o coseno? Coseno. ¿Positivo seno, ¿no? o negativo? Negativo. A ver, alguien dijo por ahí seno. Otra vez, cateto opuesto o cateto adyacente al ángulo. Ah, perdón, fuerza en Y. No, sí, el coseno. Coseno, correcto. Entonces nos queda menos W, negativo por el sistema de referencia. W, la hipotenusa, coseno de teta, por ser el cateto adyacente. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Es posible llegar al equilibrio o no es posible llegar al equilibrio? ¿Hay dos fuerzas que puedan ser de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios? Voy a dejar pendiente aquí el igual a qué lo vamos a igualar, pero parece que sí podría llegar al equilibrio. Mientras tanto, en la otra dirección, en dirección X, ¿qué fuerzas ven que estén ocurriendo en dirección X? Sobre ¿La la normal componente, participa en dirección X? sobre la componente del peso en X. ¿Positiva o negativa? Positiva por el sistema de referencia. ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Opuesto. ¿Seno o coseno? Seno. Y esas preguntas las voy a ir haciendo cada vez que tengo que descomponer una fuerza. Ahorita, qué bueno que estoy aquí con este pseudo pizarrón electrónico Word, porque puedo ir moviendo las flechas. Pero igual que voy moviendo estas flechas aquí, ustedes las van moviendo en su cabeza, en su imaginación, para ver si es el seno o el coseno. En esta dirección, ¿hay suficientes fuerzas para llegar al equilibrio? ¿Hay dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección y sentidos contrarios? No. No. Entonces aquí, de ninguna manera, podría llegar al cero. En la parte de arriba, sí. En la parte de arriba, por eso fue que empecé con la composición de fuerzas en dirección perpendicular al plano. Observen que en esa dirección perpendicular al plano, sí es posible mantener el equilibrio. En dirección paralela al plano, aquí lo único que puede haber es cambio de movimiento. No sé si ya les había mencionado el cuidado de, tienen composición en una dirección, ven que sea el cambio de movimiento en esa misma dirección. Ahorita estoy viendo la composición de fuerzas en X, veo que salva el cambio de movimiento en dirección X. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bueno, vamos a resolver a ver qué sacamos de este sistema de ecuaciones. Bueno, el peso seguramente será dato. Dejen ver si el peso es dato. Tenemos la masa y tenemos la gravedad local. ¿El peso es dato o no es dato? Es dato. Muy bien. Tenemos el ángulo. Bueno, ahorita lo perdí porque era 20 grados. Ahí está. Tenemos el ángulo. ¿Es dato o no es dato? Sí. Entonces, lo único que tenemos como incógnita en el primer caso sería la normal. Listo. La normal se va a estar acomodando. Hay veces que es más que el peso, hay veces que es menos que el peso. Singularmente hay veces que es exactamente igual al peso.
pero la normal se va a estar acomodando para que pueda llegar al equilibrio. Si no alcanza a soportar el equilibrio, opción 1, o se perfora el piso. Opción 2, imagínense que la normal llega a 0. ¿Qué pasará cuando la normal llegue a 0? No hay superficie de contacto. No hay superficie de contacto, más bien diría, desaparece el contacto entre las superficies. Estoy de acuerdo con su declaración, no hay superficie de contacto porque se acaban de separar. ¿Dudas de esta primera conclusión que llegamos acerca de la normal? Voy con la segunda ecuación. Recordando que W es masa por gravedad. Y que en nuestros sistemas, ahorita que estamos viendo cuerpos, partículas que no pierden masa, la masa sale de la ecuación, observo que tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo tenemos a la masa. Siempre y cuando sea diferente de 0, la puedo simplificar. Llego a una ecuación diferencial muy bonita. En esta ecuación diferencial lo que les puedo decir es la siguiente conclusión. La aceleración es igual a una constante. Si la gravedad local es constante, no se cambien de planeta. Si el ángulo del plano inclinado es constante, todo este miembro será constante. Entonces la única afirmación que podría decir es la aceleración es constante. Y eso nos llevará a un tipo de movimiento muy específico que veremos dentro de unas 2 semanas más o menos, 2 o 3 semanas. Este lo voy a dejar guardado en la memoria. ¿Todo mundo de acuerdo? ¿Por qué no pudimos llegar al equilibrio en este caso en dirección X? ¿Qué pasó? No había otra. No hay una fuerza que contrarreste la componente del peso en X. Necesitamos alguna otra fuerza que nos pudiera ayudar a contrarrestar este comportamiento. Dejen, pongo el diagrama de cuerpo libre de este sistema y me dicen si están de acuerdo con lo que está mostrando. Lo comparamos con el que acabamos de dibujar. Falta la fuerza de fricción. Aquí ya aparece una fuerza de fricción, nos dicen, es una superficie rugosa. Espérense. No sé ustedes, pero se ve medio feo a ver. Primero no voy a mostrar las componentes, solo que se ve el diagrama de cuerpo libre solito. La normal, ¿les parece bien cómo la colocaron en ese diagrama de cuerpo libre? La normal, ¿está jalando desde el centro o está empujando desde la superficie de abajo? Empuja desde la superficie de abajo. Bueno, podría decir que le aplicaron transmisibilidad a esta normal. Va. Yo prefiero dibujar las normales en donde van en la superficie de abajo. Voy a hacer entonces el caso con una superficie rugosa. Como ya no funcionó el sistema que era de una superficie lisa, tengo que empezar desde 0. ¿Cuál sería entonces la primera fuerza que dibujamos? Siempre primera fuerza. El peso. El peso. Siempre vertical. Si a ustedes les tocó ir en el grupo en donde el peso lo dibujaban inclinado para que fuera más fácil la descomposición, 0. El peso es vertical. La vertical está determinada por el peso. Siguiente fuerza, después del peso, ¿qué otra fuerza es la que colocamos enseguida? La normal. La normal. En cuanto vemos que hay un contacto entre superficies, ahí enseguida pensamos en una fuerza normal. Les voy poniendo nombres para que no se me vaya olvidando cuál es cada una de esas fuerzas. En cuanto la voy dibujando, le pongo peso, le pongo normal. La otra característica que vamos a ir dibujando en cuanto vamos poniendo todas estas cosas son las características geométricas que sí conozcamos. Por ejemplo, el ángulo θ, la pendiente a la cual se encuentra alguna información, pero vean que no estoy dibujando al piso,
Únicamente estoy dibujando al ángulo que sí conocemos. Otra vez, esto creo que ocurría en 20% de los casos de esta asignatura, que todavía dibujaban al piso y le ponían por aquí el piso para decir, mira, esta es la dirección en la cual vamos a estar representando qué ocurre. No, ya le dibujan al piso. El cuerpo libre es libre de cualquier otra cosa. Solamente veo al cuerpo y a las fuerzas que están actuando sobre él, con su representación en magnitud, en este caso nombre, dirección, la orientación y sentido, hacia dónde están empujando o jalando. ¿Vamos bien? ¿Qué otra fuerza le colocamos? La fuerza de fricción. Muy bien. Este cuerpo con este sistema de fuerzas, ¿hacia dónde va a tratar de deslizar? Hacia abajo a la derecha. Respecto a la superficie plano inclinado, va a tratar de deslizar hacia abajo. ¿Hacia dónde va a salir la fuerza de fricción? Hacia arriba. Hacia arriba. Una duda. ¿Hacia arriba en la superficie de arriba? ¿Hacia arriba en el centro del cuerpo? ¿O hacia arriba en la superficie de abajo? Hacia arriba en la superficie de abajo. Hacia arriba en la superficie de abajo. Y aquí, como todavía no sé si desliza o no desliza o está a punto de deslizar, ¿qué fricción ocuparían? De todos los nombres que le hemos dado a estas fricciones, ¿qué fricción ocuparían? Estática. La máxima, No es la equilibrante, ¿no? la equilibrante. No sé cuánto vaya a ser, pero vamos a estar buscando cuánto es la fricción necesaria para equilibrarlo. No siempre se vayan a la fricción máxima. La fricción máxima solamente se da en un punto, cuando está a punto de deslizar. Ahorita no sé si vaya a deslizar o no vaya a deslizar. Primero vamos a buscar si soporta el equilibrio y ya después vemos si lo soportó o no lo soportó. Cuando se analizan sistemas que parten del reposo, se inicia con un análisis en el que las fuerzas soportan el equilibrio. De los datos encontrados, los comparamos con la fricción máxima. Y esto lo vamos a hacer para ver si realmente soporta el equilibrio, si realmente soporta el reposo. ¿Dudas hasta aquí? Por favor, vayan haciendo su diagrama de cuerpo libre. Vean que este diagrama de cuerpo libre todavía ni siquiera le decimos cuáles son las direcciones preferenciales. Ya la sé de allá arriba, pero en el diagrama de cuerpo libre no se incluyen las direcciones preferenciales. Es únicamente el cuerpo con las fuerzas en magnitud, nombre, dirección, inclinación en este caso, y sentido. Dentro de la dirección sí me importa que se vea en qué punto están actuando. Y me dicen cuando pueda continuar, por favor. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Comparemos nuestro diagrama de cuerpo libre con el diagrama que pone la práctica. Bueno, más bien el simulador. ¿Se parece o no se parece? Sí, se parece. ¿La fricción está en la superficie de abajo? Ah, bueno, en eso no. No, en el diagrama está en el centro. Pues no, entonces ya no podría llamarle fuerza de fricción.
Vean que con este simple cambio le cambiamos la dirección, la pusimos en una dirección paralela. Y lo peor que se me hace dentro de la parte de la física, le quitamos el sentido de que está ocurriendo en la superficie de abajo. Aquí parecería que la fricción sale desde su centro. Si bien matemáticamente nos van a salir bien los cálculos, conceptualmente creo que este es un diagrama de cuerpo libre mal hecho, el de la práctica, porque no está respetando direcciones, sí está respetando nombres, magnitudes, sentidos, pero no está respetando realmente las direcciones. Supongo que así es como se lo enseñaron para la partícula, pero veo que sí importa cuál es el punto de acción. Aquí en realidad diría, todas las fuerzas concurren en algún punto, y resulta que la normal está un poco más a la derecha del centro. La normal no tiene por qué estar exactamente al centro de la superficie. ¿Sí ven cómo la normal se movió un poco hacia la derecha? La normal puede vivir en cualquier punto debajo de la superficie. A veces vivirá más a la izquierda, a veces vivirá más a la derecha. Simplemente va a tratar de equilibrar el sistema. Ni siquiera en un sistema que esté respetando el principio de transmisibilidad, realmente no sería el centro del cuerpo. Vean que es en el punto donde converjan todas las fuerzas. En algún punto del cuerpo, pero ahí convergen. ¿Sí se observan las diferencias? Mínimas, pero conceptuales. Dejen regreso a las fuerzas, a los puntos donde estaban actuando. En cuanto a la fricción, puedo dibujarla en la parte de abajo empujando, no hay problema, o puedo dibujarlo en la parte de arriba jalando. Simplemente con que esté en la superficie donde está teniendo contacto, con eso diré que es un buen diagrama de cuerpo libre. ¿Se entiende? ¿Se podrán descomponer estas fuerzas dentro del diagrama de cuerpo libre que hicimos en el Word? ¿Sí se entienden estas fuerzas? Sí, profesor. Por último, el tamaño del vector. Podría dibujar vectores muy largos si estuviera haciendo esto por método gráfico. Recuerdo que mientras más grande fuera el vector, mejor precisión tenía con la regla. Aunque también lo puedo dibujar con vectores muy cortos. Pero tampoco exageren con los vectores muy cortos. Tal vez ni alcanzo a medirlos o representar lo que realmente quiero. Yo diría que los vectores que ustedes representan en magnitud, dirección y sentido, que quepan dentro de su espacio de dibujo. Y con eso estamos bien. Muy bien. Veamos cuáles son las condiciones para que soporte el equilibrio. Para que soporte el equilibrio en esta dirección, así como está, la fuerza de fricción tiene que equilibrar a la componente del peso, que va en dirección paralela al piso. ¿Todo el mundo de acuerdo? Voy a poner en el simulador las componentes. Y aquí entonces lo descompone en paralelo y perpendicular. Solo le tengo una bronca que creo que está corrigiendo con estos dos trazados en medio. Lo que hacen con este peso es lo siguiente. Agarran y lo descomponen en paralelo y perpendicular. ¿Por qué estará utilizando paralelo y perpendicular? ¿Por qué estarán utilizando las direcciones paralelas y perpendiculares para descomponer al peso? Bueno, siguen ahí.
Sí, profesor. Bueno, sería para obtener sus componentes en cada, ¿cómo se diría? En cada orientación. ¿Sí? ¿Por qué utilizaron paralelo y perpendicular? ¿Por qué arriba nos conviene utilizar paralelo y perpendicular? Es el eje de referencia, ¿no? Para facilitar los cálculos. Si hay algún deslizamiento, ¿nos convendrá poner todo esto en vertical y horizontal? No, porque tendríamos que descomponer las fuerzas en X y en Y. Bueno, aquí también las vamos a descomponer en X y Y, pero en un X muy paralelo y en un Y muy perpendicular a la superficie. El sistema de referencia, vean que se acomoda a lo que nosotros necesitemos. Lo que no me está gustando dentro del diagrama de cuerpo libre es lo siguiente. Bueno, dentro del diagrama de cuerpo libre que nos presenta en el simulador. Tiene al peso y lo descompone, pero una vez que realizamos la descomposición no puedo mostrar las tres fuerzas simultáneamente. O muestro las componentes o muestro la resultante. O digo que todo esto está en forma de peso. O coloco a las fuerzas que me están dando esto en dirección paralela y dirección perpendicular. Lo que no creo que sea correcto es colocar a las todas al mismo tiempo. Porque aquí no veo el paralelogramo y corro el riesgo de tomar al peso mg paralelo y un pedazo del peso, y mg perpendicular y un pedazo del peso. Aunque en el diagrama que hacen dentro de la práctica, para tratar de evitar eso, hacen lo siguiente. Le ponen una doble raya sobre la fuerza peso para decir, esta ya no es. Ya son sus componentes. No sé qué tan correcto, aunque sí lo he visto en varios libros que hacen esto. Dicen, esta fuerza ya no es, ahora tome usted sus componentes. Es posible que lo encuentren en algunos textos. Yo diría, pues en lugar de rayarla, simplemente quítenla. Ahora, supongo que es porque ya hicieron el trazo, ya sabía que es esta fuerza, ya no está representada por medio de la fuerza principal, sino está representada por medio de sus componentes. Yo creo que eso significan estas dos rayitas que tiene MG en el simulador. Para nuestros diagramas de cuerpo libre, los que sí vamos a estar realizando durante este curso, yo diría que mejor siguiéramos el siguiente paso, siguiente procedimiento, perdón. Dibujen la fuerza como es, con los ángulos necesarios, y ya una vez que vean eso, ya descompongan, pero descompongan al momento de hacer la ecuación. Ahora sí podrán ver cuál es la parte paralela y cuál es la parte perpendicular. Pero que en su diagrama de cuerpo libre no pierdan de vista cuál es la fuerza que están tratando de representar. Creo que eso va a ser más útil. El cuidado que tiene esta versión que les estoy mencionando es, bueno, tengan cuidado en ver bien cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente que quieren representar. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces yo creo que nosotros íbamos a estar mostrando cuál es el ángulo teta para de ahí descomponer. Ayúdenme entonces con la descomposición en dirección paralela y en dirección perpendicular. ¿Cuál quieren empezar? ¿Cuál se ve más sencillo? ¿Paralelo o perpendicular? Perpendicular, profe. Muy bien, entonces diría sigma, composición de fuerzas en dirección perpendicular. Bien, es igual a ¿qué fuerzas ven en dirección Y? N, ¿La normal, positiva o negativa? positiva, Muy bien. ¿Qué otra fuerza ven en dirección Y? El peso. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Todo o una parte? Una parte nada más. Cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto adyacente. Seno o coseno. Coseno.
Y lo mismo me estoy preguntando cada que pongo una fuerza. Aquí parece que sí vamos a alcanzar el equilibrio, aunque todavía no lo menciono hasta que tenga mis dos ecuaciones de composición de fuerzas. Aquí estamos haciendo entonces steady, pero ya en una versión muy aburrida, más bien parece el diagrama de Argand, porque solo estamos viendo qué ocurre en dirección imaginaria, perdón, en dirección Y en este caso. Veamos qué ocurre en dirección paralela. ¿Qué ocurre en dirección paralela? Menos W seno de teta. ¿Positivo o negativo? Positivo. W, cateto opuesto, seno de teta. ¿Qué otra fuerza? Menos la fricción de equilibrio. Toda o una parte. Toda. Toda, muy bien. Igual a, no es cierto, menos la fricción que equilibra, toda. Y en una de estas parece que en ambos casos, tanto en X como en Y, podríamos llegar al equilibrio. ¿Se ven bien nuestras hipótesis? Hay dos fuerzas que pueden ser de la misma magnitud, misma dirección y sentidos contrarios. Sí, profe. Sí. Entonces sí podría plantear el equilibrio. Aquí las incógnitas por un lado son la normal y por otro lado son la fuerza y el equilibrio. La fricción que permite el equilibrio. Despejemos ambas. Aunque sé que es muy parecido a lo que hice en la paso anterior, vuelvo a hacer el cálculo aquí. No vaya a ser que no haya tomado en cuenta alguna fuerza. Ahora, en lugar de causar una aceleración, tenemos una fuerza que está equilibrando a una parte del peso y una fuerza que está equilibrando a la otra parte del peso. Una en dirección perpendicular, la normal, y una en dirección paralela a la superficie, la fricción. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. ¿Tiempo para copiar o me puedo seguir? Espere un momento, por favor. Con mucho gusto me espero. Ustedes siguen viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien, para volver a pasar ahorita entonces al simulador. Me dicen cuando pueda continuar, por favor. Por mi parte ya. Muy bien. ¿Listos? Continúa entonces. Entonces, esta es la fricción que necesito para equilibrar. Si necesitaba 5, aquí tengo que encontrar 5. Si necesitaba 10, aquí tengo que encontrar 10. Veamos cómo queda esta fricción con nuestro simulador, con los datos que tenemos actualmente. A ver, veamos. Dice, voy a cambiarle la masa a ver cuánto queda por aquí. 5 kilogramos de masa. Gravedad 9.81 y ángulo de 20 grados. Yo creo que con eso podemos calcular tanto la normal como la fricción, ¿no les parece? Veamos cuánto da entonces. Normal 9.81, perdón, primera masa 5 por 9.81 de gravedad por el coseno de 20 grados.
¿Cuánto de este numerote, por favor? Me está quedando como 4.7 newtons. No es cierto, 47 newtons. $46.09. Muy bien. El piso por lo menos necesita soportar esos 46.09 newtons. Si no lo soporta, se va a romper o se va a perforar. Me parece bien. Vamos ahora con la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento requerida para el equilibrio o fricción que requiere el equilibrio. Muy bien. Al calcular otra vez me queda 5 por 9.81 por ahora el seno de 20 grados. ¿Cuánto queda ese número, por favor? 16.77. Newtons, ¿verdad? 16, profe, perdón. 16.67. Ajá, Sí. sí, estoy bien. Muy bien. Bueno, si tenemos estas fuerzas por lo menos disponibles, podremos asegurar el equilibrio. Dejen ver qué dice el simulador. Sí, mantenemos el equilibrio, parece que todo salió muy bien. Con estos datos, busquemos cuánto era la fricción máxima disponible. ¿Cómo puedo calcular ese punto con el cual voy a estar comparando? Para ver si soporta la fricción, se compara con la fricción máxima. Espérenme. Entonces, ¿cómo sería? Para ver si soporta, ¿qué es lo que queremos que soporte? ¿Qué condición estamos planteando con estos 0 y 0? Que está en equilibrio. Para ver si soporta el equilibrio, se compara con la fricción máxima. Y ahorita veremos qué ocurre. ¿Cómo calculo la fricción máxima? No es que ahorita esté a punto de deslizar, sino que necesito ese punto de comparación para poder ver si aguanta o no aguanta el equilibrio. ¿Cómo calculo la fricción máxima? Segunda ley de Coulomb-Moran. Regrésense unas 6 páginas a su apunte. Segunda Con ley de el, Coulomb-Moran. Escucho. con el coeficiente de fricción estática. Con el coeficiente de fricción estática. Coeficiente de fricción estática por normal es igual a fricción máxima. Muy bien, muchas gracias. Ahorita ya lo tenemos como dato aquí. O lo obtuvimos de alguna tabla o hicimos algún experimento. Ahorita lo tengo como dato en esta sección. No, no es este. Es el de acá arriba, el punto 4. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Entonces, calculemos cuánto es la fricción máxima disponible. Por la normal que acabamos de calcular, por ese 46.09. ¿Cuánto es la fricción máxima disponible? Me está quedando como 18.5. 18.436. Estos son los newtons que necesitaríamos ver cuando estuviera a punto de deslizar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Una duda, ¿la fricción que requerimos para equilibrar fue mayor o menor que la fricción máxima? Menor. Bueno, Entonces, ¿soporta o no soporta el equilibrio? sí soportaría el equilibrio. Muy bien, entonces vamos a comparar los valores encontrados y podemos llegar a los siguientes 3 casos. Primer caso que podríamos encontrar, el que encontramos actualmente, la fricción
que necesitamos para equilibrar el sistema es menor que la fricción máxima. No sé si se vaya, bueno, no. No se desliza y soporta el equilibrio. Mejor digo lo que sí hace. Soporta el equilibrio evitando el deslizamiento. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Voy con otro caso que podría encontrarse. La fricción que requerimos para equilibrarlo, que sea igual a la fricción máxima. ¿Qué dirían en este caso? ¿Cuándo se presenta esta fricción máxima? Cuando el objeto está a punto de... El cuerpo está a punto de moverse, deslizarse. Cuando el cuerpo está a punto de deslizar. Ahí será el único punto donde van a utilizar la fricción máxima. Si dentro del ejercicio dice está a punto de deslizar o su condición es el deslizamiento inminente, es sustituir directamente la fricción máxima. Si no, tienen que calcular primero cuánto es lo que requiere para equilibrarse. Voy con el otro. Que la fricción que acabamos de calcular para equilibrar es mayor que la fricción máxima disponible. ¿Qué implicará esta última condición? Que se está moviendo. Bueno, deslizando. Eso. Hay un deslizamiento en la superficie. Habrá deslizamiento entre la superficie. Vuelva a calcular. Este vuelva a calcular es, no puedo poner mi hipótesis de allá arriba que soporta el equilibrio, que evita el deslizamiento. En ese momento, ¿qué fricción utilizarían? En cuanto ven que la fricción no soportó, ¿a cuál fricción se brincarían? A la cinética. Cambia fricción cinética. Es el último caso. Lo único que les puedo decir es, vuelva a calcular, cambia fricción cinética. Si son los dos primeros casos, no hay problema, no hay deslizamiento. Pero si es el último caso, nuestra hipótesis es incorrecta. Va a deslizar. Ahorita nuestra hipótesis fue correcta. La fuerza de fricción máxima disponible fue mayor que la fuerza de fricción necesaria para equilibrar. Ahora con lo que voy a estar jugando dentro del simulador, ¿quieren que les deje un poco más de tiempo para copiar estas tres condiciones posibles? ¿O puedo continuar con el simulador? Sí, por favor, profesor, un poco más de tiempo. Espero 2 minutos. Si terminan antes, avísenme, por favor. Sí, gracias. ¿Alguna duda que vaya surgiendo? Cuéntenme, por favor. Me avisa cuando hayan terminado de copiar, por favor. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Listos? ¿Alguien más que falte? ¿Puedo continuar?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a cambiar va a ser lo siguiente. Déjenme pongo en todo el simulador. ¿Listos? Ahora lo que voy a ir haciendo, a ver, déjenle pongo Start. Voy a ir aumentando el ángulo poco a poco. Señalé dónde está el deslizador y ahora le estoy dando con las flechas del teclado. Voy a ir aumentando poco a poco. Me pasé. A ver, voy a ir con menos. Otra vez me pongo en el ángulo por acá. Espero que sí se alcance a ver. No desliza. Creo que voy a tener que hacer paso a paso. No desliza. No desliza. No desliza. Y así voy a tener que ir viendo cuándo es que desliza. Voy a ir aumentando poco a poco el ángulo. Siempre partiendo desde el reposo. ¿Sí se alcanza a ver? Y le estoy apretando a cada rato Start para tratar de ver si desliza o no desliza. Perdón, esta es la parte aburrida. Tengo que buscar el ángulo en el cual deslice. Sigue sin deslizar. Cuando ve... ¡Ay! Si vieron que en ese pequeño cambio de 0.1 grados se empezó a deslizar hacia abajo, ¿está moviéndose de forma uniforme o está acelerando cada vez más y más? Está acelerando. Ok, entonces ahí está, con fuerzas desequilibradas. Algo ocurrió cuando pasamos de 21.8 a 21.9, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dirían que es aquí en 21.8? ¿Qué pasó todavía en 21.8? ¿Desliza o no desliza? No desliza. ¿Y qué pasó en 21.9? La fricción de equilibrio es mayor. La fricción que requería para equilibrar fue mayor que la fricción máxima disponible. Entonces yo creo que en 21.8 está nuestro punto de búsqueda. Este es el ángulo en el cual estuvo a punto de deslizar. ¿Sí se entiende que es justo antes de que empiece este deslizamiento? Un pedacito después, ya cambió. Entonces vamos a tratar de representar a ese punto. Por favor, anoten los datos. Los datos son gravedad 9.81, masa 5 kilogramos y ángulo 21.8 grados. Ahí estaba a punto de deslizar. Cuando le dimos 21.9 grados, cambió la situación. Estamos viendo el punto a punto de deslizar. ¿Ya los anotaron? Ya. Ya, profe. Inclinando poco a poco el plano inclinado se llega al punto de deslizamiento inminente. Este punto de deslizamiento inminente, vean que fue lentamente ir inclinando el plano y un instante después se deslizó. Veamos cómo es esta condición de deslizamiento inminente. En el deslizamiento inminente, ¿todavía soportaba el equilibrio o fue ya después cuando se estuvo deslizando? Todavía soportaba. Todavía soportaba el equilibrio. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de lo que ocurre en ese instante a punto de deslizar. Ahí está nuevamente el cuerpo. Fuerzas que le voy a ir colocando al cuerpo. El peso. El peso. Muy bien, déjenle copio el nombre de una vez.
del peso, sí me parece bien. ¿Qué otra fuerza? La normal. La normal. Ahorita la voy a poner por aquí un poquito separada para que pueda trazar bien el ángulo. La normal. Y de una vez pongo el ángulo que sí sé que tengo que dibujar. El ángulo que se desvía al piso de la horizontal, lo que se desvía el plano inclinado de la horizontal, es lo mismo que se está desviando la normal del peso. Pero este no es un ángulo teta cualquiera, a este le llamaría teta crítico. Fue el ángulo en el cual estuvo a punto de deslizar. Es el valor de ángulo que tenemos por acá. ¿Cuánto era? 21.8. Es este en específico. No es que puede estar variando, sino es el valor de 21.8. ¿Qué otra fuerza? La fricción. ¿Cuál de todas las fricciones es la que estuvimos viendo ahorita a punto de deslizar? La de la máxima. La fricción máxima, que ustedes tal vez de un curso previo de física conocían como fricción estática. Aquí es cuando se presenta esa fricción estática, o bueno, más bien fricción máxima. No es que siempre tenga la fricción máxima, solo en este punto. ¿Dudas del diagrama de cuerpo libre? No, profesor. ¿Algún accesorio conveniente que les quisieran agregar a este diagrama de cuerpo libre? Algo que les ayudara a hacer más fácil la vida. El sistema de referencia. Muy bien. No es parte integral del diagrama de cuerpo libre, pero estoy de acuerdo que es un accesorio muy bueno. ¿Qué sistema de referencia quieren utilizar? Uno inclinado. Este inclinado le vamos a llamar paralelo y perpendicular. ¿Ok? Y de una vez asignamos las variables que vamos a estar utilizando. En cursos más adelante, por ejemplo, aquellos que lleguen mecánica de materiales, posiblemente los geofísicos y los petroleros, tal vez a este le llegan a llamar X subíndice 1, que es la primera coordenada, y al otro le llegan a llamar X subíndice 2, que es la segunda coordenada. Ahorita, para no confundir a los demás, simplemente primera coordenada de X, segunda coordenada de Y. Simplemente dos coordenadas que entre ellas son ortogonales, linealmente independientes. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Hagamos la composición de fuerzas entonces en estas direcciones. Yo creo que nuestro diagrama de cuerpo libre ya quedó muy bien con este accesorio que le pusimos al lado. El sistema de referencia. No es parte integral del diagrama de cuerpo libre, pero sí es un muy buen accesorio. Composición de fuerzas en dirección, ¿en cuál quieren empezar? En perpendicular. Perpendicular. En aquellas direcciones en las cuales lleguen a equilibrio, creo que les va a convenir empezar con esta composición de fuerzas. Ahorita en dirección perpendicular alcanzo a ver a la normal completa y al peso, pero no al peso completo. ¿Qué parte? Cateto opuesto o cateto adyacente. Seno o coseno. Coseno. Y aquí parece que sí llega el equilibrio. Ahorita creo que con esta madurez que llevamos del tercer diagrama de cuerpo libre de la clase, sí puede decir, hay dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, sentidos contrarios, sí llega al equilibrio. De todas maneras, despejo la normal para ver que los valores sean coherentes con la realidad física. Voy con la siguiente.
Composición de fuerzas en dirección X. Espérense, me faltó un pequeño dato aquí. No es cualquier ángulo, es el ángulo crítico. Composición de fuerzas en dirección X, ¿cómo queda, por favor? W seno de el ángulo crítico y menos la fricción máxima. ¿Llega o no llega al equilibrio? Sí. Listo. Con esto despejamos entonces a la normal. Y a la fricción máxima. ¿Todo el mundo de acuerdo con el despeje? Si son las únicas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, si lo único que realmente está actuando en la superficie de abajo es una normal y una fricción, si no hay alguna otra fuerza involucrada más que las que vemos en el diagrama de cuerpo libre, se cumple con estas condiciones. Y ahí, a punto de deslizar, todavía soporta el equilibrio. Lo que sí recuerdo es que el coeficiente de fricción estático es justamente la relación entre la normal y la fuerza de fricción máxima. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Segunda ley de Coulomb-Moran. Arriba va la fricción máxima. Fricción máxima entre la normal que acabamos de encontrar. Listo, yo creo que directamente podemos sustituir a la fricción máxima entre la normal caray. W entre W. 1. Seno entre coseno. Tangente. Tangente adimensional. Es Tangente. Resulta entonces que este coeficiente de fricción lo podemos calcular de forma experimental simplemente poniendo a dos cuerpos, las dos superficies rugosas, cuerpo número 1 y cuerpo número 2 en contacto y empezando a inclinar poco a poco la superficie. Tangente del ángulo crítico. Es un coeficiente dimensional. Díganme cuánto vale esa tangente y tendremos entonces cuánto vale esa fricción. Para el experimento, ¿cuánto fue el ángulo crítico? ¿En qué ángulo estuvo a punto de deslizar? 21.8. Entonces calculemos el coeficiente de fricción estático experimental. Es 0.3999. Me fue de 21 punto, ¿qué? 8. Grados. Y entonces me está dando uno de 0.39. 99. Para marcar la dimensional le voy a poner este 1 aquí. Realmente no trae unidades este coeficiente de fricción. Vean que es la razón de newtons entre newtons. Los W del peso entre los W del peso. Únicamente nos está diciendo la relación de orientación del seno y del coseno. Comparemos este con el teórico. Este fue el experimental. Veamos el teórico. ¿Cuánto habíamos dicho de teórico?
¿Cuánto se supone que íbamos a encontrar? 0.4. Ok. Entonces, con eso podremos calcular el error experimental. Este era el que estábamos buscando y este fue el que llegamos. Yo creo que el error fue en cómo medimos el ángulo. Principal error, cómo medimos el ángulo. El que nuestro transportador tuviera solamente rayitas cada décimo de grado. Quiero ver un transportador que traiga décimos de grado, pero el que haya tenido estos décimos de grado y no centésimos de grado, posiblemente sea el error que no me permitió llegar al punto 4 exacto. La otra, en realidad no es un punto, tendría que haber dicho punto 4 más menos 0.05, algo así, o 0.02, porque no siempre se da en el mismo punto, hay veces que se da un poco más arriba o un poco más abajo, por las irregularidades entre las superficies. Yo creo que el nuestro está justamente dentro de esa desviación de valores. ¿Cómo la ven? De todas maneras, podríamos calcular el error experimental que tuvimos tratando de llegar al punto promedio. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, profesor. Cuéntame. El ángulo, bueno, el coeficiente de fricción que sacamos, el de 0.3999, ¿no tendría que ser el teórico? No, porque eso lo obtuvimos a través de este dato experimental. Bueno, ahorita es el que punto yo... 4 sería el que viene de la tabla. Y el que nosotros obtuvimos experimentalmente fue el de punto 21.8. Si lo hubiera podido poner aquí, punto 21.82. A ver si soporta. Ya con punto 21.82 ya no soportó. A ver, déjalo, pongo con punto 22.81. Tampoco soporta. Tengo que volver a cerrar con punto 0.5. Creo que ya no lo alcanza a registrar. Punto 0.4. Y así tendría que haberme ido en el experimento para ver si soportaba o no. ¿Ves que ahorita tomaría los puntos de experimental? Sí, profesor. Muy bien. Yo creo que tendría que ser, a ver, vamos a irnos al revés. Mu que fuera punto 4. ¿Cuánto sería el ángulo en el cual está a punto de deslizar? El pensamiento sería el que estaría al revés. Ahora me dicen, es punto 0.4 y quiero obtener el ángulo en el cual está a punto de deslizar en estas condiciones. Ahora teta crítico sería igual a algo cuya tangente fuera 0.4. ¿Te parece bien? Esto sería pensándolo al revés a partir del dato de mu. ¿Cuánto sería ese ángulo crítico? Con las cifras significativas que te dé tu calculadora. 21.80140949. Muy bien. Voy a ver si alcanzo a poner este valor. No sé si me lo permite el simulador, a ver si no me manda cosas raras. Entonces, como ángulo le vamos a poner 21.01.489.49, todo esto. A ver. Ya lo copié hasta el 49, ¿sí? Sí. A ver si jala. Todavía soporta el equilibrio. Imagínate qué dificultad sería estar midiendo experimentalmente ese punto 80, 14, 09, 49, etcétera. Ok, profesor. Sí, ya entendí. Sí. Muy bien. Entonces, ya con toda esta información, lo que les voy a pedir que hagan por brigada es lo siguiente. Cámbienle ustedes su valor teórico. No sé si lo quieren en punto 5, punto 75, 2.
Bueno, aquí nada más me permite hasta uno. Pongan un valor, definen cuál es el valor por brigada y busquen cuál es el ángulo. Bueno, ya les enseñé cómo podría ser la trampa para encontrar el ángulo exacto. Ustedes busquen el ángulo experimental. Vean en qué ángulo realmente empieza a deslizar. No desliza. Siguiente. No desliza. Siguiente. Ahora, su instrumento de medición diría que es cada punto 1 grados. Y así se van a tener que ir yendo poco a poco hasta que lleguen a alguna conclusión como brigada en este ejercicio. Y el valor que obtengan aquí de grados con 0.1 grados como su mayor precisión del instrumento de medición, ya con eso lo comparan contra μs experimental o μs teórico, que sería el de 0.5. ¿Les parece bien? Cambien ustedes entonces el μs teórico y traten de llegar a ese ángulo. Váyanse paso a paso. ¿Puedo continuar? ¿La masa también la trabajamos con lo que queramos? ¿Hubo algún problema con la masa? Ah, bueno, sí, no. No hubo problema. Observa qué pasa. Si te pide dentro de la práctica, si vas siguiendo paso a paso, te va a pedir que aumentes la masa. Pero observa qué pasa con todas las fechas simultáneamente. Aumenta la masa, aumenta el peso, aumenta la normal, aumenta la fricción. Recuerda que la normal y la fricción son simplemente la descomposición en paralelo y perpendicular de la restricción que está metiendo el piso al tratar de no ser penetrado. Es el principio de impenetrabilidad entre los cuerpos. ¿Mejor? En el mismo rango está la gravedad. Podría cambiar de planeta y ver que no hay ningún problema. Por favor, hazlo dentro del planeta Tierra por el momento. Ya después, si quieres irte a Marte, verás que resulta lo mismo. Esto se utiliza en la siguiente parte. En los taludes. Cuando ustedes están, por ejemplo, tratando de construir un talud, si estuviera haciendo una carretera, imagínense que tienen una inclinación y van depositando material uno contra otro. ¿Qué es lo que va a detener ese material y que va a lograr esa inclinación? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de lo que ocurre en esta situación, llegaríamos a algo parecido a lo que tenemos aquí. El ángulo crítico será aquel en el que una piedra se detiene con la otra, únicamente por la existencia de fricción. Si no tomamos en cuenta esto, no podríamos ver cuál es el ángulo en el cual se desliza una cosa contra otra. En la industria de la construcción, se utiliza mucho el concreto, pero antes de ser concreto, se le llama clinker. Dejen ver si encuentro buenas imágenes por aquí. Ese clinker se tiene que guardar en algún silo donde no se moje. ¿Se imaginan si el cemento lo mojáramos antes de venderlo? A ver, espero que sí cargue la imagen. Y entonces, lo que es la piedra que proviene de algún yacimiento, la muelen, la meten dentro de un horno que parece un volcán como este que está en España, y salen los pedacitos de piedra. ¿Se alcanzan a ver los pedacitos de piedra? Sí, profesor. Bueno, esta piedra, antes de ser pulverizada para ya formar el cemento, se acumula dentro de los silos. Dejen, busco el silo. Se va transportando por medio de bandas. Hay muy buenas ofertas de trabajo en el cálculo de bandas de transporte. Este es concreto, pero en piedra.
se tiene que pulverizar por medio de un molino de bolas para llegar al polvo muy delgado que es el cemento. Y mientras tanto se tiene que acumular dentro de uno de estos grandes hilos. Y ahí, para saber qué tanto material tienen guardado, imagínense tener que calcular el volumen de un cono circular dentro de uno de estas cosas, en donde su dato de variación va a ser el ángulo en el cual empieza a deslizar una piedra de clínker contra la otra. No encuentro cómo está llenado esto, perdón. Únicamente encuentro los que son vistos desde afuera. Por adentro se ve muy bonito. El problema está lleno de polvo. Tienen que ir con mascarillas especiales como esas del... Pero más bien en versión industrial. Creo que aquí se alcanza a ver. Esto es uno de esos hilos por adentro. ¿Se ve cómo se forma este ángulo? Sí, profesor. Ese ángulo depende de la rugosidad de una piedra contra la otra y tienen que estar haciendo constantes experimentos para saber cuándo van a poder llenar, cuánto van a poder llenar cada uno de esos hilos. No sé si vaya a poder tener un ángulo muy grande o un ángulo muy pequeño. Gracias a esos ángulos que encontraron dentro de la industria de la construcción, es que tenemos ese valor de 1. Dicen, es que nunca llego a un ángulo mayor a 45 grados. No es posible. Y no es posible porque antes empieza a deslizar. Eso es lo que están encontrando experimentalmente. Ahora, déjenme ver si puedo explicar lo que vamos a hacer nosotros de experimento. En casa, si se alcanza a ver ahorita, déjenme trato de cambiar de pantalla. ¿Ya se alcanza a ver la mesa? Creo que ustedes la están viendo bien de lado. ¿Correcto? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Bueno, ustedes háganlo con alguna superficie que alcancen a inclinar. Puede ser una madera, puede ser un cartoncillo, no hay ningún problema. Solamente díganme con qué lo van a estar haciendo dentro del experimento. Sobre esta superficie que se puede inclinar, van a colocar algún cuerpo rugoso. Y lo que van a hacer es repetir este experimento que hemos estado haciendo. Vamos a ir inclinando poco a poco la superficie. Para ver cuándo es que desliza el cuerpo. ¿Sí vieron que fue un punto en el cual empezó el deslizamiento? Sí, profesor. ¿Sí se parece a lo que teníamos en el simulador? Se empezó a acelerar. Ahora, pueden hacer esto con diferentes cuerpos. Este tiene mejor agarre porque trae unas gomitas. Y ustedes van a tener que registrar este ángulo. Creo que es la parte más difícil de registrar, el ángulo en el cual se empieza a deslizar. Para ello, si tienen algún teléfono móvil, les recomendaría buscar un programa que se llama Clinometer. Clino, así como inclinado. Y ese programa lo que va a hacer es poder medir el ángulo. Ustedes colocan el dispositivo móvil sobre la superficie y van a poder medir el ángulo. Creo que eso nos da hasta 10º de grado para poder medir. Se basa en los acelerómetros que traen estos dispositivos móviles. Si estamos en versión más primitiva, no hay problema. Sáquenle foto en el momento en que empieza a deslizar y midan el ángulo con no sé, un transportador. Esta parte experimental, trátenla de hacer cada uno en casa y me dicen más o menos qué ángulos están logrando. Yo repito este experimento el miércoles para que veamos si es posible o no es posible un ángulo mayor a 45 grados. ¿Les parece bien? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Muy bien. Vayan consiguiendo esas partes para poder ir experimentando. Hagan este experimento en casa.
Las otras partes sí les tocaría con su equipo. Ok, Si no hay más cosas, voy a parar la grabación y ya termina la clase del día de hoy.